¿Qué revela el operativo contra el Mencho? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy va a tocar hablar, por supuesto, del tema que seguramente será el más relevante de la semana, si no es que del mes, que es la captura y la caída de Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, quien fuera el líder histórico del cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización criminal que se le atribuye presencia en al menos 20 entidades del país, así como en otras partes del globo, como es Europa, América del Sur y por supuesto en América del Norte, siendo Estados Unidos el lugar en donde seguramente tendrán más presencia, además de México. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió este pasado domingo? Según la información oficial, desde muy temprano, el general secretario Ricardo Trevilla se habría comunicado con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para informarle que habían identificado el lugar donde podría encontrarse Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes. Se planificó un operativo exclusivo del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniéndolo en secreto hasta que este estuviera llevándose a cabo ahí en Tapalpa, el municipio de Jalisco, donde fue encontrado Nemesio Oseguera. Ante el operativo, el Mencho trata de escapar, lo que provoca la reacción del ejército y pues una confrontación armada. A pesar de que, según las autoridades, Nemesio fue capturado con vida, este fallecería de camino a la Ciudad de México debido a las heridas causadas en este enfrentamiento entre el ejército y los sicarios de Nemesio Oseguera. Dos de estos principales líderes de plaza, según lo que dice la información oficial, quienes también habrían caído en el lugar. La captura y muerte de Nemesio Oseguera, por supuesto, no pasa desapercibida por el resto de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes terminan quienes terminan dirigiendo 250 brotes de violencia en todo el largo del territorio, 60 de estos brotes en Jalisco. Esto incluye bloqueos carreteros, la quema de vehículos robados, por supuesto, así como de establecimientos de negocios de la población en general. Sin embargo, de estos, el 90% ya se encontraba controlado rumbo a las 10 de la noche, según lo que informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué revela este operativo? ¿Qué revela la reacción del cártel Jalisco Nueva Generación? Lo primero es que este operativo operó más o menos como suele operar la guerra contra las drogas. Por un lado, se encuentran actores concretos, grupos armados que están dispuestos a ejecutar violencia, están dispuestos a generar este caos, este terror en gran parte del territorio. Y por el otro lado está un sector mediático que está dispuesto, que gana dinero, que gana recursos, que gana likes, que gana views, con la difusión de la información exagerada, de manera a veces pues bastante ridícula, con estos videos creados con inteligencia artificial, algunos de los cuales se difundieron en redes sociales, ¿no? Fake news, como el caso de la toma del aeropuerto de Guadalajara, y otros tantos casos como la imagen de la catedral de Puerto Vallarta incendiándose y otras imágenes pues creadas con estos mecanismos de inteligencia artificial. ¿Esto quiere decir que no existe la violencia? No, por supuesto que no, sino que existen actores que están dispuestos, que ganan, que sus intereses se ven beneficiados con la difusión del caos y del terror. En el caso mexicano, pues por supuesto que existe un gran sector empresarial y de la política electoral vinculado con los partidos de oposición que pues se benefician con la difusión de esta información o buscan beneficiarse al menos, ¿no? Como en realidad pues la población mexicana ya está muy curada de espanto, pues estas tácticas seguramente se verán mermadas por la poca credibilidad que tienen ante la población. Sin embargo, me parece que es necesario pensar también en que en México, desde que existe la guerra contra las drogas, desde que fueron creados los Zetas, más propiamente hablando, allá a finales de los años 90,
Pues tenemos que preguntarnos qué es lo que busca generar a nivel psicológico la violencia que se ejecuta en nuestro país, al menos en este nivel de organización y en este nivel de espectacularidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que vimos en los videos? Yo vi a cientos de jóvenes dispuestos a disparar armas, muchas veces al aire, la gran mayoría de las veces al aire, de generar caos en las carreteras, de que se evidencie en redes sociales que tienen ellos presencia en gran parte del territorio, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de estos fueran ya controlados rumbo a las 10 de la noche, nos habla de que en realidad pues no tienen una capacidad de prolongar la confrontación con el ejército. Y de hecho, si es que el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con ejércitos, como muchas veces se dice, ¿por qué no confrontar de manera frontal a las Fuerzas Armadas mientras están trasladando a Nemesio Ceguera Cervantes? La respuesta es porque no tienen una presencia armada lo suficientemente grande, lo suficientemente especializada para confrontar al ejército y menos a sus grupos de fuerzas especiales, a sus grupos de élite, los cuales se encargaron, por supuesto, de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes. Entonces, en realidad lo que yo veo son células que están dispersas por gran parte del territorio de jóvenes que están dispuestos a ejercer esta violencia, pero que no necesariamente están tan especializados en el uso de la misma, ¿no? Salvo por lugares como Jalisco, Michoacán, Veracruz o Guerrero, en donde el crimen organizado tiene otro carácter, otra presencia, ¿no? En el resto de lugares parecen más bien células aisladas que tienen presencia, que generan recursos mediante la extorsión de las poblaciones locales, que sin embargo no son capaces de sostener estas confrontaciones armadas a largo plazo, a largo o a mediano plazo, ¿no? Y de hecho me hace pensar en compararlos con los Zetas. Yo creo que en realidad estamos hablando ya de un nuevo momento del cártel Jalisco Nueva Generación, de estas organizaciones de carácter paramilitar, como muchas veces se le conoce aquí en México, que ya no tienen la misma especialización, que ya no tienen la misma capacidad, sí tienen el mismo armamento, y esto es muy importante reconocerlo, en función de que se observa que las redes que cobijan a este grupo criminal son principalmente las que producen armamento, ¿no? Las que producen y trafican con armamento. También se vio como el 80% de estas armas, según el mismo general secretario Trevilla, fueron producidas en Estados Unidos, ¿no? Esto quiere decir que el cártel Jalisco Nueva Generación sí tiene acceso a redes, a macro redes criminales, pero sobre todo aquellas relacionadas con la producción y el tráfico de armas ilícitas hacia nuestro país. Otro punto que me hace pensar que estamos en un momento distinto de estos grupos criminales armados es que la violencia y el caos que están dispuestos a ejecutar no tienen el objetivo necesariamente de detener la detención, valga la redundancia, de su líder criminal o de detener el traslado del mismo, ¿no? Sino se observa que tienen mucho la intención de generar un caos que sea muy espectacular, muy visible, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. ¿Qué vimos en los videos? Yo vi jóvenes armados, por supuesto, con gran armamento, dispuestos, pero a disparar al aire, ¿no? De robar estos vehículos, sí, para explotarlos en las carreteras. ¿Qué es lo que quiero decir? En otras ocasiones, por ejemplo, la captura del Marro, del líder histórico del cártel Santa Rosa de Lima, o de Ovidio Guzmán en el primer Culiacanazo, ¿qué vimos en estos casos? ¿No? Los grupos armados que protegían a estos capos lo que buscan es detener tanto el traslado de sus líderes criminales como su propia detención, ¿no? Y por un lado, detienen el flujo vial, pero con la finalidad de que los convoys que supuestamente podrían llevar a sus jefes no sigan trasladándose, ¿no? Lo que muchas veces, al menos en el caso del Marro, estuvo a punto de lograrse, según dijeron las mismas autoridades en ese entonces. En el caso de Ovidio, no solamente fue esa violencia, sino también el que rodearon la unidad en donde vivían las familias de los miembros del ejército que se encontraban en el estado de Sinaloa, ¿no? Lo que al final es lo que hace ceder al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenar la liberación de Ovidio Guzmán con la finalidad de que pues no se ejerza la violencia en contra de las familias de los generales, quienes seguramente
pues habrían estado muy molestos tanto con la organización criminal como con el presidente de la República. En ese sentido, observamos que en esta ocasión tienen toda la intención de generar violencia, pero que ésta sea visible y no detener propiamente a las fuerzas del orden quienes trasladaban a sus líderes, ¿no? ¿Por qué es importante esta diferencia? Me parece que el hecho de que por un lado no se hayan controlado los puntos, los brotes de la violencia y por el otro lado no pudieran ser capaces de confrontar de manera abierta a la unidad del ejército que trasladaba a su líder, sino en realidad se observó como más bien su poder armado se encuentra disperso en gran parte del territorio, un poder armado limitado a este tipo de caos, su capacidad se ve limitada a generar este tipo de caos sin poder confrontar de manera abierta a las fuerzas del orden. Esto los diferencia mucho de un grupo criminal como por ejemplo los Zetas, ¿no? Y eso me parece que proviene del tipo de entrenamiento que están teniendo estos jóvenes, la gran mayoría de los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación son jóvenes entrenados seguramente en estos centros de reclutamiento que hemos visto en medios de comunicación en los últimos años y con un entrenamiento que si bien los pone muy disponibles para ejecutar la violencia, no son capaces de dominar las armas de una manera tan general, tan profesional, más bien. Y de hecho esto se vio incluso, me quedé pensando, cuando hicieron el ataque en contra del hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando él tenía el mismo cargo en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno. En ese entonces, como ustedes seguramente sabrán, fue atacado el convoy en el cual se trasladaba Omar García Harfuch, ¿no? Con armas que eran capaces de perforar el blindaje más alto al cual pueden acceder los funcionarios públicos, ¿no? Sin embargo, pues no logran asesinarlo y cuando por fortuna, no logran asesinarlo y cuando detienen a los sicarios, pues se observa que en realidad no están tan capacitados para el manejo de estas armas. Además, muchos vienen de distintas partes del país y fue la primera vez que llevaban a cabo este tipo de actos, según lo que dijeron las mismas autoridades que los entrevistaron, ¿no? En ese sentido, pues se observa que históricamente, a pesar de que cuentan con un gran número de miembros pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, a estas células a lo largo del territorio, no cuentan con un entrenamiento lo suficientemente capaz de explotar todo el armamento al cual sí cuentan con acceso, ¿no? Si nosotros unimos lo que observamos el pasado domingo con otros hechos que hemos observado a lo largo de los últimos años relativos a la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación, vamos entendiendo cómo operan a nivel territorial, ¿no? Me parece que si sumamos el hecho del rancho Izaguirre en Teuchitán, municipio de Los Altos de Jalisco, donde se observa cómo ya existen centros de reclutamiento que más bien es reclutamiento forzado, en donde se busca entrenar a jóvenes que además son reclutados con engaños, como se ha observado también en los call centers de Zapopan y de Guadalajara, que engañan a jóvenes prometiéndoles empleos muy bien pagados en otros lugares del país y los citan en la central camionera. Ahí en ese lugar se pierde el rastro de una gran parte de estos jóvenes que buscaron ser reclutados mediante estas artimañas. Y finalmente observamos la llamada narconómina que fue publicada, en donde se observa que los jóvenes, a pesar de que pudiera ser un sueldo semanal, no superan los 14,000 pesos, ¿no? De pronto este mito de que los capos, de que los sicarios ganan mucho dinero, se va cayendo si sumamos todos los puntos. Tenemos trabajo forzado, es decir, los jóvenes ya no se acercan mediante el atractivo propiamente económico, sino los cárteles tienen que reclutar de manera forzada a jóvenes con engaños. Si sumamos que los llevan a centros de reclutamiento en donde los preparan no para matar, sino para morir. Y finalmente observamos estos puntos, estos brotes de violencia en la gran parte del país que simplemente no se logran sostener más allá de algunas horas. Entonces entendemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación no cuenta con un personal tan especializado en el uso de armamento.
Y entonces entendemos por qué fueron incapaces de poder matar a García Harfuch a pesar de contar con el equipo más sofisticado. Sin embargo, sí existen lugares donde tienen una mayor presencia, ¿no? O sea, las caravanas que hemos visto que supuestamente pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí está conformada por posibles actores con una mayor capacidad. Sin embargo, estos no creo que sean tantos, ¿no? Y de hecho, también ese personal armado viene de procesos bastante complejos, ¿no? Se observó que algunos mercenarios que participaban en Colombia con los grupos paramilitares fueron enviados también a Ucrania a entrenarse y finalmente están trabajando en el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué te dice esto más allá de la capacidad que tiene de contratar a personal armado? Que ya no están teniendo ese acceso mediante el ejército mexicano. Y aunque pueda sonar un poco rebuscado, sí me parece que muchas veces tendemos a observar esta capacidad de armarse de los cárteles, esta capacidad de tener presencia de los cárteles, esta necesidad de disparar al aire, esta necesidad de observarse como poder del cártel cuando en realidad no necesariamente es así. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces se compara la violencia que un cártel ejerce, las balas que dispara, los muertos que ejecuta, con el poder que tienen las organizaciones criminales. Y esto no necesariamente siempre es así, ¿no? Justo me parece que muchas veces no se observa que las organizaciones criminales que tienden a ser hegemónicas en una región van a tender a disminuir la violencia, ¿no? Como ocurre muchas veces con el cártel de Sinaloa en algunos momentos muy específicos. Porque al fin y al cabo a ellos no les conviene, como a muchas veces a las autoridades tampoco, que se caliente la plaza. Pero bueno, el ejemplo que quería dar es el de los Zetas en el 2011, cuando matan a Rodolfo Torrecantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en ese entonces. Él era seguro que ganaría, ¿no? O sea, en ese entonces el PRI ganaba en más del 90% de los municipios, en la gran mayoría de las elecciones, por lo que Rodolfo Torre Cantú pues era el candidato que naturalmente iba a ganar esas elecciones de 2011. Sin embargo, muchos medios de comunicación interpretaron que el asesinato de Rodolfo Torre Cantú era representación del poder de los Zetas, que llegaba incluso a poder matar, asesinar a gobernadores, ¿no? Sin embargo, eso no toma en cuenta que en primer lugar, en ese entonces era cuando el Cártel del Golfo y los Zetas ya se habían separado como organizaciones independientes, ya estaban en confrontación abierta en la frontera chica de Tamaulipas y ya estaban por cada uno por su lado, pues tratando de convencer al siguiente gobernador de que fueran su fuerza aliada, su fuerza ilegítima, su fuerza ilegal aliada, ¿no? En ese sentido, cuando asesinan a Rodolfo Torre Cantú, pues más bien los Zetas lo hicieron en reproche porque estaba teniendo tratos con el cártel del Golfo. Rodolfo Torre Cantú se estaba alineando con el cártel del Golfo en la afectación directa a los Zetas. Finalmente, después del asesinato de Rodolfo Torre Cantú en 2011, los Zetas comienzan a desaparecer paulatinamente debido a los operativos tanto del gobierno de Felipe Calderón los últimos años como de Enrique Peña Nieto, ¿no? Me parece que justo ahí es donde se observa que en realidad los Zetas no tienen tanto poder para matar de manera impune a uno de los miembros de la élite política, al menos no a ese nivel. Me parece que esto le repercutió en ese entonces de manera tal que después de que asesinan a un candidato a gobernador y seguro gobernador futuro, pues desaparecen debido al avance del gobierno federal. Los Zetas sí se conviertan en un abierto enemigo del Estado mexicano, a quienes confrontan de manera abierta tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. En ese sentido, no necesariamente esa violencia que ejercieron a ese nivel de matar a un candidato a gobernador hablaba de su poder, sino más bien hablaba de que estaban comenzando a debilitarse.
Muchos interpretan que ahora esa presencia a nivel territorial, esa disposición a disparar las balas al aire, esa disposición a quemar vehículos, habla del poder del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y que la captura del Mencho lo que va a traer va a ser las divisiones internas, el calentamiento de las plazas y la confrontación entre las distintas células con la finalidad de ver quién va a ser el siguiente líder. Incluso algunos hablan, he escuchado al menos a dos comentaristas bastante difundidos en medios de comunicación que hablan de violencia, de que lo que hicieron los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado domingo representaba la presentación de su currículum y que estaban diciéndole al siguiente líder quiénes eran los mejores a nivel territorial. Me parece que esta mirada no toma en cuenta, uno, esta debilidad que yo observo en la distribución en muchos territorios de células pequeñas de sicarios, en muchos de los cuales no están capacitados para ejercer violencia, ¿no? Y dos, que el gobierno federal lleva ejecutando operativos a nivel territorial en contra del cártel Jalisco Nueva Generación desde por lo menos los últimos meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo intensificados con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la presidencia y de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Vemos el operativo Enjambre, que estaba llevando a cabo acciones en contra de los presidentes municipales que defendían, que protegían a las células del cártel Jalisco Nueva Generación que tenían presencia en el Estado de México, en Jalisco con el presidente de Tequila, en Michoacán con el Plan Michoacán, por supuesto. Y la mayoría de estas acciones son ejercidas en contra de las células que se dedican a la extorsión. ¿Quiénes se dedican principalmente a la extorsión? El cártel Jalisco Nueva Generación. Esto quiere decir que han buscado desmantelar este cártel desde distintos niveles y la detención del Mencho es tan solo otro momento de la operación de las fuerzas federales en los últimos años. Esto me hace pensar en realidad que sí tienen una estrategia bastante eficaz en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que ocurre con el cártel de Sinaloa es punto y aparte, ¿no? Me gustaría de eso hablar en otra cápsula, en otra emisión de macro y micro. Sin embargo, sí me gustaría dejar muy claro, ¿no? O sea, me han comparado muchas veces en los comentarios que se han hecho en redes sociales. Me comparan muchas veces lo que ocurrió a raíz de la captura del Mayo Zambada. Y me parece que Sinaloa tiene otra naturaleza, tiene otro control territorial, ¿no? O sea, yo creo que presencia y control territorial son dos cosas distintas y fuera de Sinaloa, el cártel de Sinaloa tampoco lo llega a tener, pero al menos en el estado, sobre todo en la sierra de los Altos de Sinaloa, pues las organizaciones criminales sí llegan a tener cierto control territorial. También en la sierra, por ejemplo, de Jalisco, con el cártel Jalisco Nueva Generación, por supuesto, así como en la sierra de Guerrero, con algunas células de cárteles unidos, ¿no? Pero más allá de esos lugares no existe realmente un control territorial de los grupos criminales. Es un error pensar en ello, ¿no? Y el cártel Jalisco, por mucha presencia que tenga, no necesariamente así ocurre con el control territorial. Poder disparar un arma de manera impune no necesariamente se habla de control territorial, habla en realidad de colusión con las autoridades, muchas veces a nivel local, ¿no? Finalmente, me gustaría reflexionar sobre el momento concreto de la detención del Mencho y de cómo se explota a nivel mediático, ¿no? Me parece que justo opera así la guerra contra las drogas. Por un lado, existen actores concretos que están dispuestos a ejercer la violencia y por el otro lado existen medios, redes sociales, actores que están dispuestos a incrementar, a exacerbar esta violencia, ¿no? Hablar del poder de los capos, a incluso crear imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Como la que vimos del incendio en la Catedral de Puerto Vallarta, o las fake news que vimos relacionadas con la supuesta toma del aeropuerto de Guadalajara, lo cual pues fue desmentido después, a pesar de que muy posiblemente hubo un momento de crisis, de psicosis colectiva, ¿no? Me hizo pensar, me hizo acordarme allá
por 2015 en el sexenio de Enrique Peña Nieto con Mancera en la Ciudad de México, cuando en el sur y en el oriente de la Ciudad de México se hizo una psicosis colectiva a partir de los rumores de que iba a empezar a avanzar la llamada familia michoacana, ¿no? Decían, ahí viene la familia michoacana, ahí viene la familia michoacana. Policías participaban para poner con el altavoz en las calles diciendo que cerraran los negocios hasta por Rojo Gómez, en Iztapalapa y en otras partes de Xochimilco, Milpalta, ¿no? Entonces, en ese entonces se observó que todo esto surgió a partir de una pelea entre transportistas, entre personas que pertenecían a un sitio de visitaxis, unos pertenecientes, me parece, a la Antorcha Campesina y otros a una organización del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, quienes se pelearon en una base de visitaxis ahí en Los Reyes La Paz. Esos rumores empezaron a extender por el oriente, por Nezahualcóyotl, llegaron finalmente a Iztapalapa, a la Venustiano Carranza e incluso a Xochimilco y Milpalta, ¿no? A Tláhuac. Sin embargo, pues no ocurrió absolutamente nada. O sea, me recordó porque al fin y al cabo sí existe un momento en el cual hay violencia explícita, pero después hay actores que se encargan de difundir esa psicosis en parte de los medios, en parte de las redes sociales, y la gente termina pues reaccionando de estas maneras, ¿no? Primero teniendo temor en lugares como el aeropuerto y después difundiendo su temor, sus lamentos en redes sociales. Sin embargo, me parece que es necesario pensar desde que existen los Zetas, repito, en los objetivos que tiene la violencia a niveles psicológicos. Esto hace que en realidad todos en México seamos susceptibles de reaccionar emocionalmente a la violencia que se ejerce, no importa en qué parte del país. Es así como muchas voces también que decían que no habláramos desde el centro de la República en nuestro privilegio, pues al fin y al cabo pues no tienen razón, ya que esta violencia tiene la intención de afectarnos a nivel psicológico a todos en este país y no solo tiene la intención de matar o asesinar a las personas que muchas veces los medios de comunicación de manera irónica, recordando a Felipe Calderón, llaman el daño colateral. O sea, en realidad los daños no son casuales, ellos buscan ejercer la violencia, ellos buscan generar el temor y ellos buscan, al fin y al cabo, la psicosis colectiva. Por fortuna, la población mexicana sabe, hoy ya sabemos más o menos cómo reaccionar, y a pesar de que nos vamos a indignar y a pesar de que vamos a llamar a las autoridades a protegernos, también sabemos que muchos actores están dispuestos a mentirnos con la finalidad de generar temor en nosotros. Es así como en realidad me hace pensar en que la población mexicana tiene una mayor resiliencia de la que muchas veces se reconoce ante la violencia. Así que invito a todos y a todas a ir a Puerto Vallarta, a apoyar a la gente que hoy sin duda se las ve duras con la cancelación de muchos viajes extranjeros. Nosotros como mexicanos podemos ir y podemos ser solidarios con nuestros hermanos de Puerto Vallarta. Esperando que se encuentren de maravilla. Esto fue Macro y Micro. Yo soy Pedro Iniesta. Nos vemos en la siguiente entrega.